Nunca olvidaré ese momento. El salón era enorme, elegante, con candelabros de cristal y mesas vestidas de blanco. La boda perfecta, la boda de mi hijo, la boda a la que no fui invitada. Yo estaba escondida, como intrusa, como la vergüenza que supuestamente era. ¿Por qué no invitaste a la mamá de Andrés?, preguntó alguien. Mi nuera soltó una risita cruel y respondió algo que me destruyó. Porque es pobre y da pena. No queríamos que arruinara las fotos. Esas palabras se clavaron en mi pecho, pero no lloré, no grité. Algo se transformó dentro de mí, algo frío, algo duro. Metí la mano en mi bolsa, toqué el sobre que había traído. Contenía algo que Patricia creía enterrado para siempre. Caminé hacia ella, mi nuera me vio. Su cara pasó del desprecio al horror. Yo solo sonreí y abrí el sobre. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Tengo 63 años. Y para que entiendas por qué estaba parada en esa boda con un sobre en la mano, necesito contarte quién soy, de dónde vengo, por qué mi nuera pensaba que yo era poca cosa. Nací en 1961 en un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas. San Miguel de las Piedras, le decían. Un lugar olvidado de Dios y de los gobiernos. Un lugar donde la pobreza no era una condición, sino una herencia que pasaba de generación en generación, como los ojos cafés o el cabello negro. Mi padre se llamaba José, era jornalero. Trabajaba tierras que no eran suyas, sembrando maíz y frijol para patrones que nunca se dignaban a conocernos. Salía de casa cuando todavía estaba oscuro y regresaba cuando ya había anochecido. Sus manos parecían de cuero viejo, agrietadas, callosas, con tierra incrustada bajo las uñas que ningún jabón podía quitar. Pero eran manos buenas, manos que nunca me pegaron, manos que me acariciaban la cabeza cuando yo tenía miedo de los truenos, manos que trabajaron hasta el último día de su vida para darnos de comer. Mi madre se llamaba Socorro. Lavaba ropa ajena en un lavadero de piedra que teníamos en el patio. Pasaba horas tallando camisas y sábanas de familias que vivían en el pueblo grande a una hora de camino a pie. Cobraba centavos, trabajaba horas. Sus manos siempre estaban rojas, hinchadas, con los nudillos pelados de tanto restregar. Nunca la escuché quejarse, ni una sola vez. Decía que quejarse era perder el tiempo, que mejor usara esa energía para trabajar. Éramos 7 hermanos, 4 hombres y 3 mujeres. Yo era la cuarta, la del medio, la que nadie veía. En una familia tan grande y tan pobre, aprendes rápido a ser invisible. Aprendes a no pedir segunda tortilla porque sabes que no alcanza. Aprendes a usar la ropa de tus hermanas mayores hasta que se deshace. Aprendes a callar cuando tienes hambre y a sonreír cuando tienes frío. Aprendes a no ser una carga. La escuela era un lujo que no nos podíamos dar. Fui 3 años, solo 3. Aprendí a leer, a escribir, a hacer cuentas básicas, y luego tuve que dejarlo porque mi mamá me necesitaba en el lavadero. Mis hermanas mayores ya se habían casado y alguien tenía que ayudar. A los 9 años ya tallaba ropa junto a mi madre. A los 11 ya cocinaba para toda la familia. A los 13 ya sabía que mi destino era el mismo que el de ella: trabajar hasta morir, sin quejarse, sin esperar nada. Pero yo tenía un sueño secreto. Me gustaba coser. Me fascinaba ver cómo unas telas separadas podían convertirse en algo hermoso, en un vestido, en una blusa, en algo que hacía sentir bonita a quien lo usaba. Mi madre tenía una máquina de coser vieja, una Singer negra con pedal que había sido de mi abuela. Estaba oxidada y hacía un ruido terrible, pero funcionaba. Por las noches, cuando todos dormían, yo me sentaba frente a ella y practicaba, con retazos que encontraba, con telas que sobraban, con lo que fuera. Nadie me enseñó, aprendí sola, observando, desbaratando ropa vieja para ver cómo estaba hecha, probando, fallando, volviendo a intentar. A los 15 años hice mi primer vestido completo. Era para mi hermana menor, para su fiesta de 15 años que nunca tuvimos dinero para celebrar. Pero al menos tuvo un vestido bonito, rosa pálido, con encaje que conseguí en el tianguis por casi nada. Cuando mi hermana se lo puso, lloró de felicidad. Dijo que parecía princesa. Ese día supe que quería hacer eso toda mi vida, hacer que la gente se sintiera especial con lo que yo creaba con mis manos. A los 18 años conocí a Raúl. Raúl Mendoza era chofer de un camión que pasaba por el pueblo una vez por semana llevando mercancía.
Era alto, delgado, con ojos negros que brillaban cuando sonreía. Tenía una voz grave y una risa fácil que me hacía sentir cosas que no sabía nombrar. Me enamoré como tonta, como solo se enamora una a los 18 años, cuando el mundo todavía parece lleno de posibilidades y el amor parece la respuesta a todo. Raúl era diferente a los hombres del pueblo. No era borracho, no era violento. Hablaba de sueños, de salir adelante, de tener una casita propia algún día. Me trataba como si yo valiera algo, como si no fuera solo otra muchacha pobre destinada a tallar ropa hasta que se me cayeran las manos. Nos casamos un año después, en la iglesia del pueblo, con un vestido que yo misma cosí y una fiesta de puro pozole y agua de Jamaica. No hubo anillos de oro ni pastel de varios pisos, pero hubo amor, y en ese momento eso me parecía suficiente. Nos mudamos a la ciudad de León. Raúl consiguió trabajo fijo en una empresa de transportes. Ganaba poco, pero era estable. Yo empecé a coser para las vecinas del barrio donde rentábamos un cuartito húmedo que se inundaba cada que llovía. Cobraba casi nada, pero fui haciéndome fama. La gente empezó a recomendarme. Vaya con Lupita, ella cose bonito y barato. Poco a poco los clientes aumentaron. Poco a poco el cuartito se convirtió en un departamento pequeño. Poco a poco fuimos dejando de ser tan pobres. En 1985 nació Andrés, mi único hijo. El amor más grande de mi vida. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos, sentí que el universo entero se concentraba en ese bebé arrugado que lloraba con fuerza. Pesaba 3 kilos 200 gramos, tenía los ojos cerrados y los puños apretados, como si ya viniera listo para pelear contra el mundo. Juré en ese momento que ese niño iba a tener todo lo que yo no tuve: educación, oportunidades, un futuro sin lavaderos de piedra ni manos agrietadas. Raúl lloraba a mi lado, me besó la frente y me dijo: «Lo logramos, mi Lupita, tenemos una familia». Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Raúl trabajaba largas horas, yo cosía en casa mientras cuidaba a Andrés. El dinero nunca sobraba, pero tampoco faltaba lo esencial. Éramos pobres, sí, pero éramos felices. Andrés creció siendo un niño inteligente, curioso, preguntaba todo. Quería saber por qué el cielo era azul, por qué las estrellas brillaban, por qué los pájaros podían volar y nosotros no. Yo no siempre tenía las respuestas, pero inventaba historias que lo dejaban satisfecho. Lo mandé a la escuela pública, no teníamos para más, pero yo le compraba cuadernos extra, lápices de colores, libros usados que encontraba en el tianguis. Quería que supiera que el conocimiento valía más que cualquier cosa material. Y él respondió. Era buen estudiante, no el mejor, pero sí aplicado, responsable. Me mostraba sus calificaciones con orgullo y yo las pegaba en el refrigerador como si fueran trofeos de oro. En 1998, cuando Andrés tenía 13 años, Raúl murió. Un accidente en la carretera. El camión que manejaba perdió los frenos en una curva, volcó. Murió en el impacto, me dijeron. No sufrió, me dijeron. Como si eso fuera consuelo, como si saber que no sufrió hiciera menos terrible despertarme cada mañana en una cama vacía. Recuerdo el día que me avisaron. Estaba cosiendo un vestido de quinceañera, color salmón con pedrería. La máquina de coser se detuvo cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y había 2 policías con caras de tragedia. No recuerdo qué dijeron exactamente. Solo recuerdo el piso acercándose a mi cara, y después, oscuridad. Andrés me encontró tirada en la entrada cuando llegó de la escuela. Tenía 13 años y tuvo que llamar a la ambulancia para su madre desmayada. Tuvo que ir a reconocer el cuerpo de su padre porque yo no podía levantarme de la cama. Tuvo que crecer de golpe porque la vida no le dio opción. Nunca se lo perdoné, no a él, a la vida, por obligarlo a ser hombre antes de tiempo. Después del funeral, pensé en rendirme, en dejarme morir, en seguir a Raúl a donde quiera que estuviera. Pero cada vez que miraba a Andrés, sabía que no podía. Él me necesitaba. Yo era todo lo que le quedaba. Así que me levanté, me sequé las lágrimas y seguí cosiendo. La empresa de transportes me dio una pequeña indemnización. No era mucho, pero me sirvió para pagar deudas y tener un colchón para emergencias. El seguro de vida de Raúl me dio otro poco. Lo guardé todo para la educación de Andrés. Durante los siguientes años, trabajé como nunca. Cosía de día y de noche. Vestidos de novia, trajes de quinceañera, uniformes escolares, arreglos de todo tipo. Mis ojos se cansaron, mis dedos se llenaron de callos de tanto empujar tela bajo la aguja.
Mi espalda se encorvó de estar sentada tantas horas frente a la máquina. Pero Andrés terminó la secundaria, terminó la preparatoria. Entró a la universidad pública a estudiar contabilidad. Mi hijo iba a ser contador. Mi hijo iba a tener un título. Mi hijo iba a ser alguien. El día que se graduó, lloré más que el día de su nacimiento. Ahí estaba, con su toga y su birrete, sonriendo para la foto. Y yo, con mi vestido humilde y mis manos de costurera, aplaudiendo más fuerte que nadie. «Lo logramos, mijo», le dije abrazándolo. «Tu papá estaría tan orgulloso». Andrés me abrazó de vuelta. Me dijo, «Todo te lo debo a ti, mamá. Nunca voy a olvidar lo que sacrificaste por mí. Nunca voy a olvidar». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante años, como una promesa, como un juramento sagrado, hasta que llegó Patricia, y mi hijo olvidó todo. Andrés conoció a Patricia en 2015, cuando él tenía 30 años y llevaba 5 trabajando en una empresa de contabilidad prestigiosa. Ya no era el niño que yo arropaba por las noches, era un hombre profesional, con corbata y maletín, que ganaba más dinero en un mes del que yo veía en un año. Estaba orgullosa de él, inmensamente orgullosa, pero también sentía que se me escapaba, que cada ascenso lo alejaba un poco más de mí, que cada aumento de sueldo ponía más distancia entre su mundo y el mío. Aún así, nos veíamos seguido. Cada domingo venía a comer a mi casa. Yo le preparaba su comida favorita: enchiladas verdes con pollo, arroz rojo, frijoles de la olla. Él se sentaba en la misma silla de siempre y me contaba de su semana mientras yo lo miraba comer con el mismo amor con que lo miraba cuando era bebé. Un domingo llegó diferente, nervioso, con una sonrisa boba que yo no le conocía. «Mamá, tengo que contarte algo». «¿Qué pasó, mijo? ¿Estás bien?» «Mejor que bien. Conocí a alguien, se llama Patricia, y creo que es la mujer de mi vida». Patricia del Valle Martínez, hija de un empresario dueño de 3 agencias de coches, educada en escuelas privadas, con maestría en el extranjero, acostumbrada a vacaciones en Europa y bolsos que costaban más que mi renta de 3 meses. La conocí un mes después. Andrés la trajo a comer a mi casa. Yo me había esmerado. Limpié hasta el último rincón, cociné por 2 días, saqué el mantel bueno que solo usaba en Navidad. Quería impresionarla. Quería que viera que aunque éramos humildes, teníamos dignidad. Patricia entró a mi departamento como quien entra a un museo de cosas viejas, con curiosidad distante, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Miró los muebles gastados, las paredes que necesitaban pintura, mi máquina de coser en la esquina de la sala. «Qué acogedor», dijo con un tono que decía exactamente lo contrario. «Gracias, hija, bienvenida. Siéntate, por favor». Se sentó en el borde del sillón, como si tuviera miedo de ensuciarse. Yo serví la comida con mis mejores platos, los que tenían florecitas azules y que solo sacaba para ocasiones especiales. Patricia picoteó la comida. Apenas probó las enchiladas que me habían tomado horas preparar. «¿No te gustó, hija?» «No es eso, señora. Es que estoy a dieta. Ya sabe, hay que cuidar la figura». Andrés la miraba embobado, como si fuera una diosa. No se dio cuenta de cómo ella arrugaba la nariz cada vez que miraba a su alrededor. No notó cómo revisaba su teléfono cada 5 minutos con expresión de aburrimiento. No vio cómo me miraba a mí, como si yo fuera parte del mobiliario viejo. Pero yo sí lo vi todo. Sin embargo, callé, porque mi hijo estaba feliz, y la felicidad de los hijos vale más que el orgullo de las madres. Los meses siguientes, Andrés cambió. Sus visitas dominicales se hicieron cada vez más cortas. «Es que Patricia tiene un compromiso, mamá. Es que tenemos una cena con sus papás. Es que ella quiere que vayamos a tal lugar». Siempre era Patricia. Patricia quería. Patricia decía. Patricia necesitaba. Mi hijo, el hombre que juró nunca olvidar mis sacrificios, estaba olvidándose de mí un poco cada día. Un año después, Andrés me llamó para darme la noticia. «Mamá, Patricia y yo nos vamos a casar». Sentí una punzada en el pecho, no de tristeza por perder a mi hijo, sino de miedo. Miedo de lo que veía venir, miedo de quedar fuera de su vida para siempre. «Felicidades, mijo, qué buena noticia». «Gracias, mamá. Oye, necesito hablar contigo de algo». «Dime». «Es sobre la boda. Patricia quiere algo grande, elegante, en un jardín de eventos de los bonitos, y pues, va a costar bastante». Mi corazón se hundió. Yo sabía lo que venía. «¿Cuánto necesitas, hijo?» «No es que necesite, mamá. Es que
El papá de Patricia va a pagar la mitad, y yo tengo que pagar la otra mitad, y pues andamos un poco justos. ¿Cuánto? 250,000 pesos. 250,000 pesos. Todo lo que yo había ahorrado en 20 años de coser sin descanso. El dinero que guardaba para mi vejez, para emergencias, para no ser una carga para nadie. Yo te los presto, mijo. No me los pidió prestados, me los pidió así, sin más, como si fueran suyos por derecho. ¿De verdad, mamá? ¿Los tienes? Sí, mijo, los tengo, te los doy. Gracias, mamá, eres la mejor. Te lo voy a pagar, te lo prometo. Nunca me los pagó. La boda se planeó durante meses. Patricia y su madre se encargaban de todo: el salón, las flores, el banquete, el vestido, los invitados. Yo no fui incluida en nada. Cada vez que preguntaba si podía ayudar, Patricia me daba una sonrisa condescendiente y decía: «No se preocupe, suegra, nosotras nos encargamos. Usted descanse». Descanse, como si yo fuera una anciana inútil que solo estorbaba. Un día me atreví a sugerir que yo podía hacer los recuerdos de la boda. Pequeños sachets de tela con lavanda, bordados a mano. Sería mi regalo especial. Patricia soltó una carcajada. «Ay, suegra, qué ternura. Pero es que ya contratamos a una empresa profesional para los recuerdos. Van a hacer cajitas de cristal con chocolates belgas. Más elegante, ¿no cree?» Más elegante, porque lo que yo hacía con mis manos no era elegante. Era de pobre, era de vieja, era de alguien que daba pena. 2 semanas antes de la boda, Andrés vino a verme, solo, sin Patricia. Eso ya era raro. Se sentó frente a mí con cara de funeral. No me miraba a los ojos. «Mamá, tengo que decirte algo y no sé cómo». «Dime, mijo, me estás asustando». «Es sobre la boda». «¿Qué pasa con la boda?» Silencio, largo, doloroso. Patricia cree que, o sea, no es que ella, es que su familia es muy... Mira, mamá, el punto es que... Habla claro, Andrés. Me miró por fin. Sus ojos estaban llenos de vergüenza. No vas a poder ir a la boda, mamá. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Patricia dice que no combinas con sus invitados, que su familia es muy, tú sabes, y que sería incómodo para todos. No combinaba. Yo no combinaba con la gente rica. Yo era la mancha en su boda perfecta. Yo era el recordatorio de que su esposo venía de una familia humilde, de una madre costurera, de una vida que ellos querían borrar. Andrés, yo di todo el dinero que tenía para esta boda. Lo sé, mamá, y te lo agradezco mucho, de verdad, pero es que Patricia... Patricia, 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 ¿y tú qué dices? ¿Tú qué quieres? Más silencio. Yo quiero que todos estén contentos. ¿Todos menos tu madre? Mamá, no lo hagas más difícil. Me levanté, caminé hacia la puerta, la abrí. Vete, Andrés. Mamá, por favor, vete, ahora. Se fue, con la cabeza baja, sin voltear a verme. Cerré la puerta y lloré. Lloré como no había llorado desde que murió Raúl. Lloré por mi hijo perdido, por mis 250,000 pesos, por todos los sacrificios que de nada sirvieron, por ser pobre, por dar pena. Lloré toda la noche, y cuando amaneció, algo había cambiado en mí. El dolor se había convertido en otra cosa, en furia, en determinación, en algo que me susurraba: «No te vas a quedar así, no te vas a dejar». Pero no sabía qué hacer, no tenía armas, no tenía poder, no tenía nada. Hasta que recordé algo que había escuchado hace años cuando cosía un vestido para una clienta chismosa, algo sobre Patricia, un secreto que ella creía enterrado para siempre. Para entender el secreto, tengo que contarte sobre doña Margarita. Doña Margarita era una de mis clientas más antiguas, una señora de 70 años, viuda, que vivía en una colonia elegante y me mandaba llamar cada vez que necesitaba un arreglo. Yo iba a su casa porque ella no salía, tenía problemas de las rodillas. Doña Margarita era rica. Su esposo había sido socio de varias empresas importantes antes de morir, pero a diferencia de la familia de Patricia, doña Margarita no me trataba como basura. Me ofrecía café, me preguntaba por mi hijo, me pagaba bien y a tiempo, y también le gustaba platicar, mucho, de todo, especialmente de los chismes de la alta sociedad de León. Yo la escuchaba mientras cosía, no porque me importaran los chismes de los ricos, sino porque ella necesitaba compañía y yo necesitaba el trabajo.
Un día, hace como 3 años, doña Margarita mencionó un nombre que me hizo parar las orejas. ¿Supiste lo de la hija del Valle, Patricia? Mi nuera. Estaba hablando de mi nuera. No, doña Margarita, ¿qué pasó? Ay, mija, un escándalo tremendo, pero lo taparon con dinero, como siempre hacen los ricos. ¿Qué escándalo? Doña Margarita se acercó, como si alguien nos pudiera escuchar en su casa vacía. La muchacha estuvo casada antes. ¿Casada? Pero si ella le dijo a mi hijo que nunca. Pues mintió. Se casó muy joven, como a los 21, con un muchacho que no le convenía a la familia. Un músico, creo que era. El papá de Patricia se puso furioso, le cortó el dinero, la desheredó. ¿Y qué pasó? El matrimonio duró como 2 años. Parece que el muchacho la trataba mal, le pegaba o algo así. Ella se divorció, pero la familia lo tapó todo. Pagaron para que no saliera en ningún lado. El papá la perdonó con la condición de que nunca volviera a mencionar ese matrimonio. O sea que Patricia ya estuvo casada y divorciada. Exacto, pero nadie lo sabe. Bueno, nadie de su nuevo círculo. Ella dice que es soltera, que nunca se ha casado, que Andrés es su primer amor. Pero eso es mentira. Claro que es mentira, pero los ricos se creen con derecho a inventar la historia que les convenga. Guardé esa información en algún rincón de mi memoria. No pensé usarla nunca. No soy de las que andan buscando pleitos ni desenterrando secretos ajenos. Pero eso fue antes de que me prohibieran ir a la boda de mi propio hijo. La noche que Andrés me echó de su vida, recordé las palabras de doña Margarita, y me pregunté, ¿será verdad? ¿Tendrá pruebas? A la mañana siguiente fui a visitarla. Doña Margarita, ¿se acuerda de lo que me contó de Patricia del Valle? ¿La nuera ingrata? Claro que me acuerdo. ¿Por qué? Le conté todo, lo de la boda, lo de la prohibición, lo de mis 250,000 pesos. Las lágrimas me brotaron sin permiso mientras hablaba. Doña Margarita me escuchó en silencio. Cuando terminé, su cara estaba roja de furia. Esa muchachita malcriada, ¿cómo se atreve, después de todo lo que ha sacrificado por tu hijo? No sé qué hacer, doña Margarita. Me siento tan impotente. Mira, Lupita, yo normalmente no me meto en estas cosas, pero lo que te están haciendo no está bien, y creo que tengo algo que puede ayudarte. Se levantó con dificultad de su sillón, caminó hacia un mueble antiguo, sacó una carpeta. Mi difunto esposo era muy meticuloso, guardaba recortes de periódico de todo lo que pasaba en la ciudad, y también tenía contactos en el registro civil. Abrió la carpeta. Adentro había varios documentos. Esto es una copia del acta de matrimonio de Patricia del Valle Martínez con Roberto Sánchez Luna, fecha marzo del 2009. Tomé el papel con manos temblorosas. Ahí estaba, el matrimonio secreto, la prueba de que Patricia era una mentirosa. ¿Y esto? Eso es el acta de divorcio, julio del 2011. Mira el motivo, violencia intrafamiliar. ¿Ella fue víctima de violencia? Eso dice el papel, pero hay quienes dicen que era al revés, que ella era la violenta, que le aventaba cosas al marido, que lo celaba hasta la locura. El muchacho pidió el divorcio porque ya no aguantaba. ¿Cómo sabe eso? Porque Roberto Sánchez Luna es sobrino de mi comadre Estela. Él se fue del país después del divorcio. Ahora vive en España. No quiere saber nada de Patricia ni de su familia. Miré los documentos, acta de matrimonio, acta de divorcio, la vida secreta de la mujer que me había robado a mi hijo y ahora me prohibía asistir a su boda. ¿Andrés sabe esto? Seguramente no. Patricia es muy cuidadosa. Ha mantenido este secreto enterrado por años. ¿Qué hago con esto, doña Margarita? La anciana me miró con una sonrisa que tenía algo de malicia. Eso, mija, depende de ti. Puedes guardarlo y seguir con tu vida, o puedes usarlo. Yo solo te di la información. Lo que hagas con ella es tu decisión. Guardé los papeles en mi bolsa. Le di las gracias a doña Margarita. Caminé a casa pensando, ¿qué iba a hacer? ¿Revelar el secreto? ¿Destruir la boda de mi hijo? ¿Hundirme al nivel de Patricia? Una parte de mí decía que no, que la venganza no llevaba a nada bueno, que debía ser la persona más grande y dejar que el karma se encargara. Pero otra parte, una parte que había crecido con cada humillación, con cada desprecio, con cada vez que me trataron como basura, esa parte susurraba algo diferente. ¿Por qué siempre tienes que ser la buena, Guadalupe? ¿De qué te ha servido? Te quitaron a tu hijo, te quitaron tu dinero, te quitaron tu dignidad, ¿y tú vas a quedarte callada? ¿Otra vez?
Durante 3 días no dormí. Daba vueltas en la cama pensando qué hacer. El sobre con los documentos estaba en mi buró, mirándome, esperando. La noche antes de la boda, tomé mi decisión. Iba a ir, no para hacer un escándalo, no para gritar ni llorar ni suplicar. Iba a ir para que me vieran, para que supieran que no me habían derrotado, para que Patricia entendiera que yo no era la viejita sumisa que ella creía. Y si surgía la oportunidad, si el momento era el correcto, si ella me daba una razón, entonces abriría el sobre. Me arreglé con cuidado, me puse el mejor vestido que tenía, azul marino, elegante, que yo misma había cosido años atrás para una ocasión especial que nunca llegó. Me peiné, me maquillé, me puse los aretes que Raúl me regaló cuando nació Andrés. Me miré en el espejo. No vi a una mujer pobre que daba pena, vi a una madre herida que estaba lista para pelear. El jardín de eventos se llamaba Hacienda Santa Isabel, un lugar que yo solo había visto en revistas de sociales. Hectáreas de jardines perfectos, con fuentes de piedra y árboles centenarios, un salón con techos altos y ventanales enormes, el tipo de lugar donde la gente como yo entraba solo para servir, nunca para celebrar. Llegué en taxi. No tenía coche y aunque lo tuviera, no hubiera sabido dónde estacionarlo entre tantos Mercedes, BMWs y camionetas de lujo. La entrada estaba vigilada por 2 hombres de traje que revisaban invitaciones. Yo no tenía invitación, pero tenía algo mejor, determinación. Caminé hacia un costado del jardín, donde había una puerta de servicio. Años de ir a casas de ricos a coser me habían enseñado que siempre hay una entrada trasera. Siempre hay una forma de entrar si sabes buscar. La puerta estaba abierta. Adentro había meseros corriendo de un lado a otro con charolas. Nadie me detuvo. Supongo que pensaron que era parte del personal, o la mamá de alguien del personal, una más de las invisibles. Caminé por los pasillos hasta llegar al salón principal, y ahí me quedé sin aire. Era hermoso. Tengo que admitirlo aunque me duela. Era la boda más hermosa que había visto en mi vida. Flores blancas por todas partes, rosas, peonías, orquídeas, telas que caían del techo como cascadas de seda, mesas redondas con centros de mesa que parecían esculturas, copas de cristal que brillaban como diamantes, una pista de baile del tamaño de mi departamento completo, y en el centro de todo, en la mesa principal, estaba mi hijo, mi Andrés, vestido con un traje negro impecable, guapo como nunca lo había visto, sonriendo mientras Patricia a su lado recibía los aplausos de los invitados. Patricia llevaba un vestido de novia que debía costar más que mi casa, blanco, de diseñador, con una cola de 3 metros que arrastraba por el piso. Su peinado era una obra de arte. Sus joyas destellaban cada vez que movía la cabeza. Se veía hermosa, se veía triunfante, se veía como una reina en su trono. Y yo estaba ahí, escondida detrás de una columna de flores, como una ladrona en su propio dolor. Los invitados eran cientos, mujeres con vestidos caros y hombres con relojes que costaban fortunas, todos riendo, brindando, celebrando el matrimonio de 2 familias importantes. Nadie me conocía, nadie sabía quién era yo. Para ellos yo era nadie. Pero para mí, el hombre sentado en esa mesa era mi vida entera, mi sangre, mi sacrificio, mi razón de seguir adelante cuando Raúl murió y yo quería morirme también. Y él me había cambiado por esto, por flores caras y champán y gente que nunca lo había visto llorar cuando le dolía la panza, que nunca lo había arropado cuando tenía miedo, que nunca se había desvelado cosiendo para pagar su escuela. Quise irme, quise dar la vuelta y desaparecer, quise ahorrarme más humillación. Pero entonces escuché la conversación. Estaban justo del otro lado de la columna. Patricia y un hombre mayor que reconocí como su tío. El mismo que había estado en la casa de doña Margarita una vez, según ella me contó. «Oye, Patricia, tengo una duda», dijo el tío. «¿Por qué no invitaste a la mamá de Andrés? Me pareció raro no verla en la iglesia». Mi corazón se detuvo. Patricia soltó esa risita que yo conocía tan bien, esa risita cruel, aguda, de superioridad. «Ay, tío, es que la señora es muy... ¿Cómo te explico?» «¿Muy qué?» «Es pobre, y da pena. No queríamos que arruinara las fotos ni que los invitados se sintieran incómodos. Tú entiendes. Es pobre, y da pena». Esas palabras salieron de su boca con la naturalidad de quien comenta el clima, sin remordimiento, sin duda, como si hablar así de la madre de su esposo fuera lo más normal del mundo. El tío se rió. «Entiendo, entiendo. Hay que cuidar las apariencias».
Exacto. Además, ¿qué iba a hacer aquí? ¿Sentarse con los meseros? Más risas. Sentí el sobre en mi bolsa. Lo toqué con los dedos. Estaba ahí, esperando. Salí de detrás de la columna. Caminé hacia ella. Patricia me vio. Su risa se cortó de golpe. Su cara se descompuso en un segundo. Suegra, ¿qué hace aquí? Todos alrededor se giraron a verme. El tío, algunos invitados cercanos, un mesero que pasaba con una charola. Yo no dije nada, solo sonreí, y saqué el sobre de mi bolsa. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Patricia me miraba con ojos de terror. El tío parecía confundido. Los invitados cercanos se acercaban, oliendo el drama como buitres. Señora, no sé qué está haciendo aquí, pero le pido que se vaya, dijo Patricia con voz temblorosa. Esta es una celebración privada. Privada, repetí. Sí, ya lo sé. Tan privada que la madre del novio no fue invitada. Esto es muy inapropiado. Andrés, ven acá. Mi hijo se acercó. Cuando me vio, su cara se puso pálida. Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que... Sé lo que me dijiste, hijo. Sé que no combino con esta gente. Sé que soy pobre y doy pena. Tu esposa acaba de explicárselo muy bien a tu tío. Andrés miró a Patricia. Patricia miraba el sobre en mis manos. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Esto, querida Patricia, es un regalito de bodas, de tu suegra la vergonzosa, de la viejita que escondiste como si fuera un mueble roto. No sé de qué habla, usted está loca. Seguridad, saquen a esta señora. Dos hombres de traje empezaron a caminar hacia mí. Antes de que me saquen, dije levantando la voz, creo que todos los invitados merecen saber algo sobre la novia. Patricia se puso blanca, más blanca que su vestido. Cállese, no tiene ningún derecho. ¿Ningún derecho? ¿Yo no tengo derecho? Tú me robaste a mi hijo, me robaste mi dinero, me humillaste, me escondiste como basura, ¿y yo no tengo derecho? La gente empezaba a murmurar. Los de seguridad se detuvieron, confundidos, sin saber si debían actuar. Andrés, dije mirando a mi hijo, ¿sabías que tu esposa estuvo casada antes? El silencio se hizo absoluto. Andrés miró a Patricia. Patricia miraba el suelo. ¿De qué está hablando, Patricia? Es mentira. Tu mamá está loca. No le hagas caso. Abrí el sobre. Saqué el acta de matrimonio. La levanté para que todos pudieran verla. Patricia del Valle Martínez contrajo matrimonio con Roberto Sánchez Luna el 15 de marzo de 2009. Aquí está el acta. Con sellos oficiales, con firmas, con todo. Andrés tomó el papel. Lo leyó. Su cara se transformó. Patricia, esto es verdad. Estuviste casada. Fue hace mucho tiempo. No significa nada. Era joven y... Me dijiste que yo era tu primer amor. Me dijiste que nunca habías tenido nada serio. Es que no quería que... Me mentiste. Todos estos años me mentiste. Saqué el segundo documento. Y aquí está el acta de divorcio, julio de 2011. Motivo, violencia intrafamiliar. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. La gente sacaba sus teléfonos, algunos grababan. ¿Violencia intrafamiliar?, dijo alguien. ¿Quién era el violento? Según testigos, dije, la violenta era ella. Le aventaba cosas a su esposo, lo celaba, lo controlaba. Él tuvo que huir del país para alejarse de ella. Patricia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de furia. Mentira, todo es mentira. Él me pegaba a mí, yo soy la víctima. Entonces, ¿por qué lo escondiste? ¿Por qué le mentiste a Andrés? ¿Por qué le mentiste a tu propia familia? El padre de Patricia, un hombre de traje gris y cara de pocos amigos, se acercó. ¿Qué demonios está pasando aquí? Papá, esta loca está inventando cosas. No estoy inventando nada. Señor del Valle, ¿usted sabía que su hija amenazó con suicidarse si usted no pagaba para tapar el escándalo del divorcio? ¿Sabía que tuvo que ir a terapia durante 2 años? ¿Sabía que el muchacho con el que se casó casi la demanda por difamación? El padre miró a Patricia. Patricia lloraba descontrolada. ¿Es verdad eso, Patricia? Papá, yo puedo explicar. ¿Es verdad? Silencio. Un silencio que lo decía todo. Andrés soltó el papel, miró a Patricia, miró a su suegro, me miró a mí. Mamá, ¿cómo supiste todo esto? Porque aunque soy pobre y doy pena, no soy estúpida, hijo.
porque tengo amigas que me quieren, porque la gente humilde también tiene ojos y oídos, porque tu esposa creyó que por ser rica podía borrar su pasado, pero el pasado no se borra, solo se esconde, y siempre, tarde o temprano, sale a la luz. La banda de música dejó de tocar, los meseros dejaron de servir, todos los invitados miraban la escena como si fuera una telenovela en vivo. Patricia se arrancó el velo de la cabeza. «Esto es tu culpa», me gritó. «Vieja amargada, celosa, viniste a arruinar mi boda porque no soportas que tu hijo me eligió a mí». «No, Patricia, vine a que mi hijo supiera la verdad. Lo que haga con ella es decisión de él». Miré a Andrés, mi hijo, el niño que crié con tanto sacrificio. «Ya tienes la información, mijo. Ya sabes quién es ella. Ahora tú decides. Si quieres seguir con esta boda, adelante. Yo me voy, pero al menos lo harás con los ojos abiertos». Me di la vuelta. Empecé a caminar hacia la salida. Detrás de mí escuché gritos. Patricia llorando, el suegro exigiendo explicaciones, invitados murmurando. Y entonces escuché la voz de mi hijo. «Mamá, espera». Me detuve, me giré. Andrés estaba parado en medio del salón, con el acta de matrimonio todavía en la mano, con lágrimas en los ojos. «Perdóname», dijo, «por todo, perdóname». Y caminó hacia mí. Lo que pasó después fue un caos. Patricia gritaba que no iba a permitir que le arruinaran su boda. Su madre trataba de calmarla. Su padre exigía hablar con alguien, con quien fuera, para arreglar este desastre. Pero Andrés ya no estaba ahí para ellos, estaba conmigo, abrazándome, llorando en mi hombro como cuando era niño y tenía pesadillas. «Perdóname, mamá, fui un cobarde, un estúpido, te dejé sola por ella, te cambié por gente que nunca me va a querer como tú». «Ya, mijo, ya pasó». «No, no pasó. Te saqué de mi vida, te quité tu dinero, dejé que te humillaran. ¿Qué clase de hijo hace eso?». No tenía respuesta para esa pregunta, porque era verdad. Había hecho todo eso. Y había dolido. Dios sabe que había dolido. Pero era mi hijo, mi sangre, y el amor de madre no se borra con nada. «Vámonos de aquí, mijo». Salimos del salón. Detrás de nosotros la boda se desmoronaba. Patricia corrió tras nosotros. Su vestido se arrastraba por el pasto, ensuciándose de lodo. «Andrés, no puedes hacerme esto. Estamos casados. Nos casamos por la iglesia». Andrés se detuvo. Se giró. «Nos casamos basados en mentiras, Patricia. Todo lo que me dijiste era mentira. ¿Cómo voy a confiar en ti? ¿Cómo voy a construir una vida con alguien que me ocultó algo tan grande?» «Fue hace años. No significa nada». «Significa que eres capaz de mentir. Y si mentiste sobre eso, ¿sobre qué más me has mentido?». Patricia se quedó sin palabras. El padre de ella se acercó. Su cara era de furia contenida. «Muchacho, piensa bien lo que estás haciendo. Si te vas con esa señora, olvídate de cualquier relación con esta familia. Olvídate del trabajo que te conseguí. Olvídate de todo». Andrés lo miró. Por un momento vi miedo en sus ojos. El trabajo, el dinero, el estatus. Todo lo que había conseguido gracias a los contactos de su suegro. Pero luego me miró a mí, y algo cambió en su cara. «Señor del Valle, con todo respeto, me importa muy poco su trabajo y sus contactos. Usted crió a una mentirosa, y yo fui lo suficientemente estúpido para creerle. Pero eso se acabó». Tomó mi mano. «Vámonos, mamá». Y nos fuimos. Caminamos hacia la salida del jardín de eventos. Detrás de nosotros, los gritos de Patricia se mezclaban con el murmullo de cientos de invitados que no podían creer lo que habían presenciado. En la calle, Andrés llamó un taxi. Nos subimos en silencio. El chofer arrancó. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo mirábamos por la ventana. La ciudad pasaba a nuestro lado como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. «Mamá», dijo finalmente Andrés, «¿cómo conseguiste esos documentos?». «Tengo mis contactos». «¿Desde cuándo sabías?». «Desde hace tiempo. Pero no quería usarlo. Esperaba que nunca fuera necesario». «¿Y por qué decidiste usarlo hoy?». Lo miré, mi hijo, con su traje caro y sus zapatos brillantes y su vida de mentiras derrumbándose a su alrededor. «Porque escuché lo que dijo de mí, que soy pobre y doy pena, que no quería que arruinara sus fotos. Eso fue lo último, mijo.
Aguanté que me ignoraras. Aguanté que me quitaras el dinero. Aguanté que me excluyeran. Pero escuchar eso, no pude más. Andrés bajó la cabeza. Yo debía haberte defendido, desde el principio, pero estaba tan cegado. El amor ciega, mijo, yo lo sé. Me pasó con tu padre, aunque él sí valía la pena. Patricia nunca valió la pena, y yo fui demasiado tonto para verlo. El taxi nos dejó en mi casa, el departamento pequeño que a Patricia le daba vergüenza, mi hogar. Entramos. Andrés miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. Hace mucho que no venía, mamá. Casi 2 años. Demasiado tiempo. Se sentó en el sillón. El mismo sillón donde se sentaba de niño a ver caricaturas. El mismo donde estudió para sus exámenes de la universidad. El mismo que Patricia había mirado con desprecio. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? Dejé todo por ella. El trabajo, los contactos, el departamento, todo estaba conectado con su familia. Vas a empezar de nuevo, mijo, como empecé yo cuando tu padre murió, como he empezado 1000 veces. Pero yo no sé hacer eso, no sé vivir sin que todo esté resuelto. Me senté a su lado, tomé su mano. Entonces vas a aprender, y yo voy a estar aquí para ayudarte, como siempre debí estar, como siempre estaré. Andrés se recargó en mi hombro, como cuando era niño y tenía fiebre, y yo lo cuidaba toda la noche. Te quiero, mamá. Perdóname por haberlo olvidado. Yo también te quiero, mijo, y ya estás perdonado. Ha pasado 1 año desde la boda que no fue. Las cosas no fueron fáciles. Nunca lo son cuando reconstruyes tu vida desde cero. El divorcio de Andrés tardó 8 meses. Patricia peleó con uñas y dientes, exigió dinero, propiedades, compensaciones, alegó daño moral, alegó que Andrés y yo habíamos conspirado para destruirla. Pero al final, los documentos que yo tenía pesaron más. El juez vio las actas, escuchó los testimonios y dictaminó que el matrimonio se había basado en fraude. Patricia no recibió nada, ni un peso. Dicen que se fue a vivir a otra ciudad, que su padre la desheredó, que su reputación quedó destruida. No me alegra su sufrimiento, no soy de esas, pero tampoco voy a fingir que me da lástima. Andrés perdió su trabajo, como el suegro había amenazado. Durante 3 meses estuvo desempleado. Vivió conmigo en mi departamento pequeño. Dormía en el sillón, comía lo que yo cocinaba. Aprendió a vivir sin lujos. Fue difícil para él. Estaba acostumbrado a otra vida, a otro nivel, a no preocuparse por el dinero. Pero también fue bueno. Nos reconectamos. Platicábamos durante horas. Me contaba cosas que nunca me había contado. Yo le contaba historias de su padre que nunca había escuchado. Reconstruimos nuestra relación ladrillo por ladrillo. Finalmente, Andrés consiguió trabajo en una empresa pequeña. Gana menos de lo que ganaba antes, pero es suyo. Lo consiguió por su esfuerzo, no por contactos de suegros millonarios. Está rentando un departamento modesto, cerca de mi casa. Viene a comer cada domingo, como antes. Y yo sigo cosiendo. A mis 64 años, mis ojos ya no son los de antes. Mis manos se cansan más rápido, pero sigo haciéndolo porque me gusta, porque es lo que sé hacer, porque cada puntada es un acto de amor. La semana pasada, Andrés vino con una noticia. Mamá, conocí a alguien. Mi corazón dio un vuelco. Después de lo de Patricia, cualquier mujer me daba miedo. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Se llama Mariana. Es enfermera. La conocí cuando me enfermé de gripa y fui a la clínica. ¿Y cómo es? Andrés sonrió. Una sonrisa diferente a la que tenía con Patricia. Más tranquila, más real. Es sencilla, mamá. No tiene dinero, ni contactos, ni familia importante. Pero es buena, es honesta, y me hace reír. ¿Cuándo me la vas a presentar? El próximo domingo, si quieres. Mariana vino a comer el siguiente domingo. Era una muchacha morena, chaparrita, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Llegó con un pastel que ella misma había hecho. No era perfecto, pero estaba delicioso. Comió todo lo que le serví. Repitió 2 veces. Ayudó a lavar los platos sin que nadie se lo pidiera. Se despidió con un abrazo y me dijo: «Gracias, señora Lupita. Su casa es muy acogedora». Acogedora. No dijo que era pequeña, no dijo que estaba vieja, dijo acogedora. Cuando se fueron lloré, pero de felicidad.
Si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diría que aprendí muchas cosas. Aprendí que el dinero no compra la dignidad, que puedes tener millones y ser la persona más miserable del mundo, que puedes no tener nada y tener todo lo que importa. Aprendí que los hijos a veces se pierden, se dejan deslumbrar por cosas brillantes que no valen nada, pero si el amor está bien sembrado, eventualmente regresan, eventualmente recuerdan de dónde vienen. Aprendí que callar no siempre es de sabios, que hay momentos en los que tienes que hablar, que tienes que defenderte, que tienes que sacar las garras que no sabías que tenías. Aprendí que ser pobre no es una vergüenza. La vergüenza es tratar mal a los demás por tener menos. La vergüenza es creer que el dinero te hace mejor persona. La vergüenza es esconder a una madre que dio todo por ti. Y aprendí que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. Nos rompen, nos pisotean, nos ignoran, pero seguimos ahí, seguimos queriendo, seguimos esperando, seguimos perdonando, porque eso es lo que hacemos las madres. Queremos sin condiciones, aunque duela, aunque cueste, aunque nos digan que somos pobres y damos pena. Si estás viendo esto y tienes una madre que has descuidado, llámala, hoy, ahorita. No esperes a que sea tarde. Dile que la quieres, dile que la recuerdas, dile que sus sacrificios no fueron en vano, porque un día ya no va a estar, y vas a querer decirle tantas cosas que ya no podrás. Y si eres una madre que está pasando por algo parecido a lo que yo viví, no te rindas, no te dejes, no creas que no vales, vales más de lo que imaginas, eres más fuerte de lo que crees, y algún día, cuando menos lo esperes, la verdad saldrá a la luz. El karma existe, la justicia existe, y el amor de madre siempre, siempre triunfa. Gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Guadalupe Hernández, tengo 64 años, soy costurera, soy pobre, y ya no me da pena, porque ser quien soy me trajo de vuelta a mi hijo, y eso vale más que todas las bodas perfectas del mundo. Nos vemos en la próxima historia.